¿Iniciamos en un ratito o quieres iniciar ya? No, ya, yo no sé qué va. Perfecto. Bueno, muy buenas a todos en Venezuela Inmortal Live. Este es digamos, un live que ya se ha hecho viral gracias a la participación masiva de todos quienes nos siguen en las publicaciones de Facebook, que nos siguen acá por Instagram, por Twitter y por supuesto por nuestra web que la acabamos de lanzar hace poco, www.venezuelainmortal.com. Hoy tenemos un invitado de lujo. Yo me imagino que todo venezolano que no hubiese estado, no sé, debajo de una piedra en los últimos 30 o 40 años, conoce, corrígeme si me equivoco, a este personaje que tenemos hoy. Es ganador 2 veces, corrígeme si me equivoco, Napoleón, ganador 2 veces del Premio Nacional de Periodismo, ha escrito al menos 3 libros, ha dirigido revistas, programas de radio y por supuesto vivió en nuestras casas con ese programa famosísimo que era 24 horas, ¿no? Y que ahora vuelve con su mismo programa en formato para YouTube, ¿no? Bienvenido, Napoleón. Gracias, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, el motivo de invitarte, primero porque eres una personalidad en el mundo del periodismo en Venezuela, porque tienes un bagaje histórico muy importante. Has entrevistado a muchas personas del pasado, has hecho mucha énfasis en investigar a personajes famosos, políticos y demás. ¿Por qué hurgar en el pasado? ¿Por qué entrevistar a tantos personajes del pasado? ¿Por qué? ¿Qué piensa Bueno, Napoleón Bravo sobre eso? primero porque yo descubro cuando soy adolescente que tengo que vivir 3 años fuera de mi país, que yo descubro a los 15 años que soy de un país y que quiero regresar a ese país, que soy un país eh, con unos colores, con unos olores, con unos sabores, con una gente diferente. Y que yo me parecía a esa gente y que esa era mi gente. Pero cuando estaba estudiando la primaria, te confieso, me parecía fastidiosísima la historia, porque era una sucesión de nombres, apellidos y fechas. Pero yo no sentía ahí los seres humanos que vivían en esa época. Y luego compré la colección, mucho tiempo después, de El Cojo Ilustrado. Muy importante esa Y en lectura. uno de los ejemplares del Cojo Ilustrado, leí dos cosas que me interesaron muchísimo. La primera es que todos los sonidos quedan en el aire. Que los sonidos, por ejemplo, de Bolívar o de Bello o de, qué sé yo, de los grandes hombres y de los no tan grandes, quedan en el aire. Que iba a llegar un momento en que se podían recoger. Pero mientras tanto, teníamos que contar solamente con los historiadores o las personas que vivieron junto a ellos o los conocieron y eran sus versiones. Eso por un lado. Y por otro lado, empecé a investigar, a conocer, como ya estaba metido en el periodismo, que es una carrera apasionante, sobre todo en esa época en Venezuela, donde podías, por tu propia profesión y tu nombre, podías conocer a todo el mundo, desde los personajes venezolanos hasta personajes internacionales, ya sean políticos como intelectuales, pintores, y eso me enriqueció mi vida e hizo que me sintiera todavía más venezolano. Entonces me di una serie de retos, y uno de los retos fue, por ejemplo, hacer un programa de historia en la emisora más popular para demostrar y demostrar que un programa de historia en una emisora popular bien hecho podía ser tan popular, con tanta sintonía como la mejor y más cursi radionovela. Entonces empecé a pensar, ¿quién puede hacerme los libretos? Y esos libretos convencí al doctor Francisco Herrera Luque para que me hiciera esos libretos. Éramos muy amigos, Excelente. las muchas entrevistas que yo había hecho con él, nos hicimos amigos de la familia de él y mi familia, y él dijo que sí, se entusiasmó. ¿Cuál era la emisora más popular? Radio Rumbo. ¿Qué horario era el mejor? ¿No? Porque Radio Rumbo enseguida se entusiasmó. Bueno, antes de José Luis Simón.
es decir, creo que era las 6:30 o 7. El programa tuvo tanto éxito que duró años y Francisco Herrera Luque publicó los libretos de toda esa serie de programas que salían todos los días. No en un libro, no alcanzó para un libro, no alcanzó para 2 libros. Me dedicó 3 libros de la historia fabulada que ustedes lo pueden conseguir, creo que en Editorial Pomaire. ¿Quiénes podían ser los actores y las actrices? Todos. Fueron todos. Allí trabajó Renio Tolina, América, el grupo Rajatabla, las grandes actrices y actores del Canal 2 y del Canal 4. ¿Y saben cuánto cobraban por eso? Absolutamente nada. O sea, todo por un amor a esa... Todo por un amor a Venezuela, por un amor Exacto. a difundir nuestra historia. Toda esa serie, O sea, por cierto, la tengo. tomando en cuenta ese amor y demás que siempre se ha tenido por Venezuela en el aspecto histórico, ¿tú crees que los venezolanos, tomando en cuenta que han habido programas, que han habido publicaciones y demás, los venezolanos tuvieron en algún momento y tienen acceso a su historia de verdad o no? No, yo creo que los venezolanos ahora van a poder tener acceso realmente a la verdad, gracias a que van a poder escuchar los diferentes puntos de vista de los diferentes autores, gracias a la tecnología, a la auténtica revolución que vive el mundo actual y parte de la grave crisis que estamos viviendo en lo político, en lo religioso, en el concepto de nación, que se debe a eso, porque el cambio es más dramático inclusive que en la época que estallaron las Primera y Segunda Guerra Mundial, porque es un cambio de mentalidad, un cambio de valores, un cambio de todo. Ahora van a poder saber y van a poder, por ejemplo, en esa figura mítica que nos enseñaron a los venezolanos, que era prácticamente un ángel bajado del cielo que no tenía ningún tipo de nada criticable, como es Simón Bolívar, van a poder conocer el verdadero, por ejemplo, Bolívar, sus villanías y sus edades. Es decir, el verdadero valor de ese hombre. ¿No? Por supuesto, y creo que es un aporte muy importante el que le has hecho a la historia de Venezuela también, intentando recopilar quizás personajes a los que no todo el mundo le prestaba una atención y quizás eran personajes importantes. Se han hecho famosos últimamente videos por YouTube de viejos programas tuyos en Venezuela que entrevistaba a ciertos personajes, sobre todo haciendo mucho énfasis en la época de Juan Vicente Gómez, ¿no? ¿Cómo hace? Ya sé que comentaste un poco cómo pasaste de la radio, de la parte musical a la parte de la historia, pero después de que Francisco Herrera Luque hace esos guiones, ¿es que empiezas a agarrarle amor a la historia y a No, partir de ahí empiezas a conocer a la gente? no, mucho antes. De hecho, cuando yo era disc-jockey en Radio Capital, las condiciones que yo ponía para seguir siendo disc-jockey, era el más popular, me tenían en el programa de la mañana, que era en radio el más importante, junto con el horario de el regreso de la gente de casa. Yo ponía como condición poder hacer un programa que se llamaba Especialísimo, que fue el que me dio el primer Premio Nacional de Periodismo. Excelente. Y Carlos Rangel, a quienes no conocía. Y me entero mucho después, ni siquiera el mismo año, después que fueron ellos quienes lo pelearon y quienes me presentaron. Después me hice gran amigo especialmente de Sofía Inver porque Carlos murió. Claro. Y ahora soy un gran amigo del hijo de Carlos Rangel, otro brillante Rangel, ¿no? El digno hijo de Carlos Rangel, que también se llama así, Carlos Rangel. Bueno, y de su esposa Esmeralda. Yo en esa época tenía Especialísimo y lo que le pedía a Radio Capital era, bueno, yo me quedo aquí, pero yo quiero hacer Especialísimo. Y me dieron el sábado a las 8 de la noche, es decir, el peor día y la peor hora para hacer un programa con lo que es las ideas de vanguardia de esa época, ¿no? Allí todo el mundo también, todo el mundo colaboró y trabajó completamente gratis. Hay 2 programas en especial que causaron un gran impacto. Hay uno que se llevó al teatro. Los años de Ernesto Cardenal se llevaron al teatro, lo montó el teatro
el grupo Rajatabla, con quien yo hice varias adaptaciones, Fiebre de Otero Silva, Las Lanzas Coloradas de Urlar Pietri, y este del cual estoy hablando, que son los Salmos de Ernesto Cardenal. Excelente. Hay dos que especialmente fueron realmente muy impactantes. Uno hecho, lo hicimos Renio Tolina, Adolfo Martínez Alcalá, que fue mi segundo padre, porque yo tenía una extraordinaria suerte de que todos mis compañeros han sido realmente de primera como personas y como trabajadores. Bueno, ya nada más con tener a Renio Tolina en el banco de Sí, ayudantes ahí mismo, es excelente. bueno, es que yo admiraba tanto a Renio Tolina como él a mí, porque lo dijo muchas veces por televisión. Pero yo hablo de los que trabajaron todos los días conmigo, especialmente Adolfo Martínez Alcalá, Cecilia Martínez, dos inolvidables, Rosalía Romero, la hermana de Aldemaro Romero. Bueno, en fin. Entonces, ahí hay dos. Uno que se llama El Gran Burundú, Burundá ha muerto, que es una adaptación que yo hago de una novela del autor colombiano Jorge Salamea. Ese programa son las exequias de un gran dictador, y ese programa lo hicimos Renio Tolina, Adolfo Martínez Alcalá y yo. Y el otro programa, que inclusive la gente se paraba a un lado de la autopista. Esto, por ejemplo, le pasó a Efraín de la Cerda. ¿Recuerdas a Efraín de la Cerda? No, yo no, no Él estaba muy chiquito. Estaba muy pequeño. estaba, que iban al cine y se dejaron de ir al cine y se pararon, Ajá. que se llama, espérate un momentico, que hicieron una película que estuvo prohibida mucho tiempo en muchos países, en la mayoría de los países, porque era un alegato contra la guerra. Eh, ¿Cómo se llamaba? Bueno, era un hombre que de repente despierta y se encuentra acostado, y poco a poco se empieza a dar cuenta, ¿no?, que es que él estaba en la guerra y que está en un hospital, porque él sí puede ver y puede escuchar, pero no se puede. Me fijo que, digamos, sigue siendo un Napoleón Bravo más artístico, ¿no? Por lo que estoy, digamos, escuchando. No, porque eso Sigue, tiene que ver con los valores de en ese momento. claro, pero cómo pasa de ese Napoleón Bravo que, digamos, habla mucho del tema teatral, del histórico y demás, y pasa a ser el Napoleón Bravo que entrevista a los presidentes, que interpela de alguna manera a los presidentes, que interpela a las figuras políticas de la época en Venezuela, que hace una suerte el entrevistador, por decirlo así, el confidente de muchas cosas de la política en su momento, que tiene contactos, que es el señor de 24 horas. ¿Cómo llega ese Napoleón del que estamos hablando al otro Napoleón? Porque cuando yo estoy haciendo de disc jockey en la mañana en Radio Capital, hay un momento en que en la emisora se escuchaba de 6 a 7, que era el noticiero con Adolfo Martínez Alcalá. Luego hay un bache de media hora en un programa musical, pero de solamente instrumental, no sé qué, Chrysler y no sé qué. Luego entraba yo toda la mañana y volvía a subir el rating. Entonces la emisora decidió eliminar ese programa de la mañana y que hiciéramos un programa de media hora, Adolfo Martínez Alcalá y yo juntos, que decidimos llamar entonces Dos Generaciones, porque éramos dos generaciones. Él me llevaba muchísimo más edad. Yo era un muchacho, un adolescente, y él era ya un señor súper reconocido Claro. de Pérez Jiménez, el final de la época de Pérez Jiménez. Bueno, de eso vamos a hablar más tarde, de Pérez Jiménez. El programa tuvo tanto éxito que fue Dos Generaciones, que entonces en lugar de media hora llegó a durar 2 horas. Y ahí poníamos música de ayer y de hoy, pero también llevábamos gente. Llevábamos de repente a Reni junto con el Museo de la Caballería, o a Lucho Gatica, y entonces empezaba a entrevistarlo. Y ahí empezó la parte de la entrevista, aunque a mí, yo desde pequeño tenía un periódico hecho a mano que circulaba en la calle donde yo vivía, que yo hacía con lo que sucedía en el barrio. Entonces, ahí empezó mi interés por entrevistar a la gente, hasta que fue Alberto Federico Rabel, que estaba al frente de la Oficina Central de Información, quien venía para hacer ese programa en televisión. Y me anuncia cuando yo le dije que no lo quería hacer con él. Y no lo quería hacer en el Canal 8, porque era un canal del Estado,
y que yo estaba muy contento en lo que estaba haciendo y a mí me gustaba más la radio que la televisión. Luego él siguió insistiendo y cuando él se metió en Televen, me llamó. Yo estaba haciendo un programa que se llamaba El Concurso Millonario y me llamó y me ofreció bastante dinero y yo hablo con la directiva del Canal 8, especialmente con Hernán Pérez Belisario, y le digo, mira lo que me están ofreciendo. Ah, no miento, yo estaba haciendo Dimensión Humana, porque yo no lo quería hacer, porque sufría mucho, yo sufría mucho, ya más que la gente a quien yo entrevistaba que se la pasaba llorando. Entonces yo decía, pero ¿por qué lloran? ¿No? Entonces, yo le dije, yo no quiero seguir haciendo esto, porque de verdad me siento mal, porque la gente sufre y me ve y empieza a desahogarse. O sea, no sé si te tenían miedo o más bien te veían como alguien con quien se podían desahogar. Ramón J. Velázquez dijo en el prólogo del libro que le dedicó al programa a uno de los grandes pioneros de la radio y la televisión en Venezuela, que es René Esteves, que es un libro dedicado a ese programa Dimensión Humana, que la dirigencia política debería ver ese programa Dimensión Humana para que entendiera realmente cómo piensa el pueblo venezolano. Entonces, ese programa me enseñó tantas cosas, porque uno vive en una burbuja, vamos a sacar, todos viven en una burbuja, en la burbuja que es nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en el colegio, etc. Y esa burbuja yo la rompí. Porque entonces empecé a conocer ya no la dimensión de la dirigencia política y de la historia de mi país grabada por sus dirigentes para la radio, porque eso empezó en Especialísimo, en ese programa del cual te estaba hablando, los sábados a las 8, que ahí grabé no solamente la dirigencia política, sino también está la historia del béisbol venezolano, la historia del fútbol venezolano, la historia de la aviación. Todas esas grabaciones están en la Biblioteca Nacional, porque ya se las entregué a la hija de Rómulo Betancur, a Virginia, que fue la gran directora que tuvo la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, todo eso está allí. Entonces yo hice ese programa y ahí empezó en Televen primero y luego pasé a Venevisión, no a Radio Caracas y después a Venevisión ya como periodista. Pero a mí, te confieso, a mí me gusta la música. Claro, eso sí. Cada vez que me llaman a hacer un programa de esos de entrevista, yo le digo, pero es que yo no sirvo para eso. ¿Saben por qué no les sirvo? Porque yo no pertenezco a ningún partido. Entonces no van a poder presionar los partidos ni los presidentes. Yo lo que voy a hacer es llevar al programa a la gente que aparece en los titulares del día anterior. ¿Y cuántos personajes crees tú, digamos, personajes relevantes para la historia contemporánea del país? ¿Cuántos personajes, si tienes una cifra, cuántos crees que entrevistaste o cuántos recuerdas que entrevistaste? Te aseguro que desde Gómez, pero ya está muerto, ya estaba muerto cuando empecé a trabajar eso, hasta la llegada de Chávez, todos los que hicieron historia, todos. ¿Y cuál fue el más difícil de abordar? ¿Cuál fue el más complicado? Me faltó, por ejemplo, Medina Angarita, que estaba muerto, pero hablé con su viuda y está grabado. Me faltó López Contreras, que estaba muerto, pero todos los demás, ahí están. ¿Cuál fue el más complicado, el más difícil, no solamente para encontrarlo, para que diera una entrevista, sino el más difícil de abordar en medio de la entrevista? Espérate un instante que a esta le falta, ya va, que me está reclamando que le falta batería. El más difícil de conseguir, importante. Te voy a decir quién es el más difícil de conseguir. El más difícil de conseguir fue Rómulo Betancur. Ahora no sé cómo pegar eso. Mayormente de 30 años. Mira, el más difícil fue Rómulo Betancur, porque a él no le gustaba la televisión. Él era un hombre de plaza, de toros, de donde se hacían en las concentraciones políticas. Del populismo, digámoslo así, del tema del populismo. Y me dijo, me ganó por la insistencia, porque usted sabe que a mí no me gusta, ¿no?, grabar para la televisión y grabar para... Era un viejo refunfuñón, era casi como Piñero Ordaz. Pero
evidentemente. Ese fue el más difícil. Pero él, a diferencia de la enorme mayoría de todos los demás, él guardaba y estaba consciente de la importancia de lo que estaba haciendo y de lo que hizo. Y guardaba los titulares y guardaba las fotos y demás, que la mayoría, eso fue muy difícil para hacer mi serie de la historia contemporánea narrada por sus protagonistas, que la voy a sacar ahora por YouTube de nuevo, pero la voy a sacar de Juan Vicente Gómez hasta ahora, porque en YouTube solamente está la parte de la caída de Pérez Jiménez. Pues él es el que más guarda, el que fue muy difícil conseguir fotos y titulares y demás por ellos. Hubo que buscarlo en Bolívar Film, que es el gran archivo de la nación. Gracias a Dios existe Bolívar Film, y que la nación debería tener todos esos documentales que tiene y todos esos noticieros que tiene Bolívar Film, ¿no? Claro, y eso es un tema, que quizás por eso, que eso es un tema que quizás por eso nacen proyectos como Venezuela Inmortal, o como otras páginas, cuentas aliadas que tenemos de la historia en redes sociales, porque quizás se considera muchas veces que no hay acceso real de las personas a los archivos nacionales, a, digamos, una historia que no esté contada en base a un maniqueísmo del bueno y el malo, de los villanos y los héroes. Entonces, no sé qué piensa, has entrevistado a los de una parte y a los de la otra. Entrevistaste a Rómulo Betancourt, entrevistaste a Marcos Pérez Jiménez. Entonces, no sé si como estudioso de la historia, porque además de periodista eres un estudioso de la historia, ¿llegaste a ver ese maniqueísmo o lo sentiste en los libros de historia venezolanos en algún momento? Bueno, sobre todo en los libros de historia de Simón Bolívar en adelante. Sobre todo ahí uno ve que hay cosas... Pero sobre todo lo pregunto por el hecho de la política contemporánea de Venezuela, de la Venezuela tras la Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez. Hay una frase muy interesante que le dice Cabrujas en una entrevista al señor Olavarría, donde le dice que él se siente, o él se sentía en ese momento, en el año 1995, él decía que se sentía muy estafado de la visión que le habían dado sobre el general Gómez, que le había dado la generación del 28, y que al mismo tiempo se sentía muy estafado de la versión que le daba de Pérez Jiménez, la generación del 58. No sé si usted podría opinar al respecto, siendo una persona que conoce. Mira, hasta ahora la historia la han contado, la versión de la historia, los ganadores. Ya no. Pero desde hace tiempo ya no. Ahora lo que pasa es que hay más posibilidad de conocer todas las versiones. Pero yo recuerdo al doctor Arturo Uslar Pietri, por ejemplo, decir en su programa Valores Humanos que el iniciador y la posibilidad de un país democrático lo inició Juan Vicente Gómez. Yo descubrí también que el gran demócrata que fue López Contreras, porque López Contreras era un general que heredó la dictadura de Juan Vicente Gómez y no se convirtió en un dictador. Sin prisa, pero sin pausa, empezó poco a poco a abrir la libertad política en el país. Claro, y sin embargo tuvo problemas con los partidos políticos posteriormente, al punto que... Claro, cuentan la historia como les conviene. Claro. Sí, porque incluso en el año 45, López Contreras y Arturo Uslar Pietri son de los primeros exiliados del país cuando entra la Junta Revolucionaria de Gobierno que derroca al general Medina Angarita. Entonces, por eso siempre me interesa como entrar en ese tema de que la historia la escriben, este es bueno, este es malo, este es el héroe, este es el villano. Y siendo una persona, Napoleón Bravo, que ha entrevistado a las dos partes, interesa para los seguidores, sobre todo que siempre están muy pendientes de eso, interesa saber qué considera lo que es cierto de acuerdo al conocimiento que tiene de los personajes que entrevistó. Yo creo que Juan Vicente Gómez, a quien no entrevisté, fue un hombre fundamental para el país, que Venezuela existe por dos hombres. Primero, Venezuela como país existe no gracias a Simón Bolívar, sino a Páez. Bolívar lo que quería era la Colombia, no quería Venezuela como país. De paso, con Bogotá como tal. Entonces, es Páez quien lo hace. Por otro lado, la Acción Democrática, que es el
si alguien ha hecho la revolución en Venezuela, se llama Acción Democrática, nos guste o no, porque revolución es un cambio que es difícil de sustituir por varias generaciones. Con el gobierno de Acción Democrática, después del golpe que ellos apoyan en 1945, porque cuando hablan de que Chávez fue un golpista, bueno, y Rómulo Betancourt no fue un golpista, vamos a estar claros. De golpe en golpe se pasó el siglo XX y seguimos. Sí, pero Sí. gracias, ese golpe adelantó algo que ya había anunciado el general Isaías Medina Angarita, unas elecciones como por ejemplo hoy en el 2019 todavía no las tiene Estados Unidos. Estados Unidos no tiene la posibilidad de elegir presidente en los norteamericanos como lo tienen los venezolanos, es decir, directamente. Es más, Claro, pero hoy no podemos opinar lo mismo no, de unas elecciones en los Estados Unidos como unas elecciones en Venezuela, que eso no existe. Sí, este es un periodo oscurantista. Pero en Estados Unidos, quien gana las elecciones por 3 millones de votos más, se llama Hillary Clinton. No fue Trump, fue Hillary Clinton por quien votó la mayoría de los norteamericanos. Claro, igual no, nos vamos un poco de tema y siempre, o sea, parte de lo que interesa también saber dentro del tema de la entrevista es los personajes que se vetan. Hay personajes que se vetan en la historia, ya comentabas que sí, o sea, la historia la escriben los vencedores y siempre se vetan personajes. ¿Consideras que en la historia venezolana contemporánea existen personajes que se han intentado borrar de alguna manera o tachar de alguna manera? Yo recuerdo en mi estudio en el liceo, en el colegio y en el bachillerato y demás, que si no es porque yo salgo a investigar, la educación básica y diversificada no me cuenta cosas sobre presidentes que no sean tales o cuales. No sé si tienes alguna opinión al respecto. ¿Pero de qué presidentes estás hablando? Bueno, mira, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, hay como una etiqueta que se coloca sobre la década de los 50. Y es muy difícil investigarla a menos de que uno se vaya a los archivos nacionales, que también es un acceso engorroso y difícil. Pero Cada vencedor trata y sigue tratando, lo que pasa que ya no manejan los medios, porque ahora esta gente que nos está viendo, que está escribiendo, pero como no tengo la lupa de los 40, claro, no porque tenga 40 años, sino porque tengo 40 años usándola, ellos son ahora los periodistas en los Twitter, ¿me explico? sí. Yo antes, ellos podían presionar a las dos, o el canal de televisión y la radio era del Estado y solamente había uno, eso especialmente se vio hasta hace poco en Europa, ¿no? Y en países como Londres, por ejemplo. Luego vino la época de la televisión del Estado y luego de 2 canales de televisión, máximo 3, que ellos podían controlar, pero que ahora no los pueden controlar. Entonces, cuando ellos hablaban de Pérez Jiménez, no van a decir que Pérez Jiménez es un nacionalista, que fue un gran constructor, que sí hubo represión, pero como me dijo varias veces Francisco Herrera Luque, los muertos de Pérez Jiménez se pueden contar con los dedos de la mano y sobran dedos. No te van a decir que en la época de Raúl Leoni, por ejemplo, hubo más muertos que cuando Pérez Jiménez y que cuando Juan Vicente Gómez. No te van a decir que Maduro y compañía, y Chávez, tienen más muertos que todos los muertos de Pérez Jiménez, de Gómez y de la democracia venezolana. Eso no te lo van a decir ellos. Bueno, eso incluso lo dice Pérez Jiménez en la entrevista que usted le hace en el año 1989. Él dice, bueno, los muertos que se le atribuyen a Pérez Jiménez parece que no tuviesen tuviesen una importancia altísima. Estoy viendo, ¿estaría Venezuela hoy mejor si Marcos Pérez Jiménez no hubiese sido derrocado? Si es una buena pregunta. Hubiera durado 4 años más con la política que estaba haciendo, hubiéramos estado mucho mejor en muchas cosas, pero no en educación, no en viviendas populares, porque quien hizo la revolución educativa se llama Acción Democrática ICOPEI,
que fue la revolución de, primero, la votación como la conocemos o la conocíamos. Luego hizo la revolución de las casas populares. Luego hizo la revolución de la salud, que ya venía evidentemente en los gobiernos anteriores. Y luego de la salud también hizo las universidades. Claro, lo que pasa es que no se puede comparar, no se pueden comparar, digamos, los gobiernos de Acción Democrática tenían 20 años mandando. Déjame terminar. Ajá. Venezuela estaría mucho mejor si Acción Democrática, esa que quedó, no la Acción Democrática de Rómulo Betancourt ni de Raúl Leoni, si la Acción Democrática, esa que quedó, no hubiera levantado su mano para destituir a Carlos Andrés Pérez y su equipo. Si la Acción Democrática hubiera apoyado, que no apoyó ninguna de las peticiones al Congreso Nacional de Carlos Andrés Pérez II, estaría muchísimo mejor. Y la prueba además está en que todos esos muchachos, porque Carlos Andrés Pérez II hizo lo que hizo Caldera I, se buscó a los jóvenes más brillantes, ¿no?, de generaciones anteriores a las... Miguel Rodríguez Fandeo, entre otros. Que ahora están en puestos importantísimos en el mundo entero. Así si hubiera estado mejor Venezuela. Pero, bueno, ahí también quisiera que nos contara que eso era una de las cosas que más querían las personas cuando comentamos que íbamos a hacer una entrevista, un Instagram Live con Napoleón Bravo. Esa entrevista de Pérez Jiménez. ¿Cómo fue que llegó? Pérez Jiménez era un tipo súper reacio en las entrevistas, un hombre que no le gustaba salir en televisión, no le gustaban las cámaras, no le gustaba nada de eso. ¿Cómo hizo Napoleón Bravo para conseguir esa entrevista y qué tan complicado fue llegar hasta Pérez Jiménez? Sí. Mira, yo no apoyé me están preguntando si apoyé a Reni en su candidatura del 78. Reni era muy amigo y me quería muchísimo, y los domingos en la tarde, ¿no?, él me llamaba para estar con él en su casa, ¿no?, al lado de su piscina, una casa que tenía en Las Mercedes, porque vivía en la casa de los visitantes. Entonces, porque ya estaba peleado con la mujer. Pero no, yo nunca apoyé a ningún candidato, porque yo no pertenecía a ningún partido, o sea, ninguno. Tampoco luché contra ningún candidato. Claro. Ninguno. Porque mucha gente dice, ay, es que él era chavista. No. Yo entrevistaba a Chávez Frías porque el pueblo venezolano en las encuestas, ¿qué es el rating? El rating es ¿no?, qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere la gente. Claro, era un personaje público de la época y la gente daba rating tener al tipo. Tiempo en los medios porque hablaba cosas. Además, una vez hice un programa con Carlos Andrés Pérez por un lado y con Chávez Frías por el otro. Los dos sabían, no estaban juntos, pero estaban en el mismo programa, y los dos sabían que les iba a hacer las mismas preguntas. Yo hubiera sido Carlos Andrés Pérez y hubiera dicho, no lo acepto. Okay, pero yo soy productor y periodista. Yo no tengo por qué estar dando en uno en otro, aunque Carlos Andrés Pérez, como persona, me caía mejor. Porque Hugo Chávez era realmente simpático, era un tipo que realmente tenía un verbo agradable cuando quería, y era un adulante, pero no se sentía como un adulante, vamos a estar claros. Claro. Evidentemente, Chávez podía hablar cuanta pendejada y criticar lo que se le ocurriera, porque él nunca había gobernado. Claro. Andrés Pérez ya había tenido su primer gobierno. Por lo tanto, a él se le acusaba tanto de lo que era responsable como de lo que no era responsable. Así es. Evidentemente no iba a quedar como quedó el otro. Entonces, bueno, decía en un programa recientemente, bueno, no sé si recientemente, a Gustavo Cisneros con cerrar la emisora, y eso es público, en un meeting que dio en La Guaira por el programa de la mañana. Él ya se había olvidado el nombre del programa y el mío. Decía, no sé, hace tiempo decías en un programa que Miraflores existe como un virus mortal que convierte a los presidentes, los convierte en algo raro, en algo malo. ¿Qué podría ser ese virus? Porque si Chávez parecía de alguna manera un tipo dicharachero y demás, ¿por qué se convirtió en lo que fue?
Yo dije que parecía dicharachero. Mira, alguien quiere que tú me hagas una pregunta. Me pueden hacer las preguntas que quieran. Sí, los seguidores pueden hacer las preguntas también que, bueno, de Eh, acá parte de nacionalismo no, no, criollo, le podría hacer. preguntó que si yo me decía, no, no puedo estar en Venezuela porque tengo 4 juicios, porque me tuve que ir inclusive de Caracas porque empezaron a ametrallar mi casa, exactamente en la parte donde están mis hijos, en las habitaciones que daban a la calle de mis hijos, porque amenazaron a Venevisión y luego a las emisoras de Morel Rodríguez que estaba dirigiendo, y lo hizo José Vicente Rangel, porque sacado una vez en el año 2000 y por eso no estoy en Venezuela. Pero ¿cuál era tu pregunta, perdón? La pregunta es, ¿cuál es ese virus? ¿Cuál consideras que es ese virus que destruye a los personajes cuando se convierten en presidentes y están en Miraflores? Ese virus Mira, mortal. yo tuve que ir varias veces a Miraflores en el gobierno de Caldera, porque éramos muy amigos de Andrés Caldera. Yo venía de dirigir junto con Mario Moronte, íbamos a dirigir los niños cantores de toda Venezuela. Los cantores del Zulia iban a estar en toda Venezuela, se iba a transmitir desde Caracas. Yo había hecho toda la programación, una programación popular, pero entretenida y didáctica. Y entonces eso lo conoció Andrés Caldera e insistió, y como no se pudo hacer los niños cantores por la crisis del latino y todas esas cosas, Andrés Caldera, y yo no quería hacerlo, porque era una emisora del Estado y a mí nunca me ha gustado trabajar en el Estado porque sentía que era muy complicado y además que estaba politizado. Pero tanto insistió mi esposa como Andrés, como el propio doctor Caldera, que dije, bueno, está bien, sí. Y ahí reconocí que lo que tardaba una semana en hacer en una emisora privada, se tardaban meses en lograr cualquier tontería en el Canal 8. Y Claro. además, los demócratas no les interesa cuando están en el poder. No entiendo por qué no les interesa tener una televisión de primera y una emisora de radio de primera. Es más, como en el programa nunca hubo mayor libertad, creo yo, en Venezuela, como cuando me encargué del Canal 8. Bueno, hasta Teresita Maniglia estaba como directora de Radio Rumbo, y no porque era chavista, sino porque fue muy valiente defendiendo la libertad de expresión en la Venezuela anterior, cuando estaba en Radio Rumbo, vamos a estar claros. Nadie, ni de Caldera para abajo, nadie nos dijo que por qué no entrevistábamos a fulanito de tal, que no entrevistábamos a fulanito de tal, nadie. Pero eso sí, el Congreso no quiso dar presupuesto al Canal 8. De En entre cambio, frases y... sabe Frías, ¿no? Que ellos sí saben porque viven justamente de la propaganda política, Claro, porque en cualquier partido comunista el elemento más importante es el jefe de propaganda. por supuesto, es el segundo al mando, prácticamente. Claro, es el segundo al mando. Y Sí. entonces fíjense todo lo que hizo con el Canal 8, cómo el dineral que le metió al Canal 8, cómo terminó el edificio de atrás que lo había iniciado Luis Herrera para que desde allí se transmitiera esa cosa maravillosa que fue el Bicentenario, maravillosa en deportes y maravillosa en cultura, que Por Venezuela supuesto. es el centro mundial de la cultura, todos los grandes espectáculos de todo tipo, desde los grandes pintores de todos los tiempos, pasando por Claro. el teatro, se hicieron en Venezuela. Y no se Hay construyó. hay una frase que marca el personaje de Napoleón Bravo en la televisión y es, tenemos nuevo presidente. ¿Qué consecuencias le trajo a Napoleón esa frase? No me importa un comino que los chavistas se molesten o se burlen. O sea, y No, teníamos, o no tuvimos 3 días nuevo por presidente. supuesto. ¿Cuál fue la consecuencia directa? Yo soy periodista, Por supuesto. Carmona Estanga se le pidió que fuera presidente. Se le pidió. Están preguntando si Caldera le dio el sobrecimiento porque la gente lo pedía así. Caldera le dio el sobrecimiento porque Caldera repitió una cosa que fue un éxito en los años 60 y que no inició Caldera, inició Raúl Leoni, que fue ¿La pacificación? pacificación.
Y Pero entonces, eso no metió más bien a los guerrilleros dentro de la escena política y fue lo que de alguna manera creó la infiltración de los partidos políticos por parte de la izquierda radical, tal vez. ¿No sería más bien un en error? todo caso, lo que puedes decir es que se permitió que demasiada gente de izquierda, hay que Ujú, recordar que en esa época la mayoría de los intelectuales del mundo eran de ujú. izquierda. Tú no puedes comparar aquella época con esta Claro, época. sí, Ni los obviamente. comunistas de aquella época con esto, que ya no es ideología ni es nada, sino Son una fuerza malandros. de traficantes y de mediocres Sí, de lo. Tú no puedes comparar a Gustavo Machado, que era un señor, ¿no? Y que no estaba de acuerdo con la guerrilla, por cierto. Él no sí, estuvo de acuerdo. bueno, hubo una ruptura también importante en la Sí, guerrilla. con esta cosa que ni el nombre se sabe quién es. Ujú. No se puede comparar. Y Caldera, que no tenía poder en su segundo gobierno. El poder lo tenía realmente Alfaro Ucero, porque Alfaro Ujú. Ucero manejaba el partido mayoritario, que eran pequeños ya todos, en ese momento en el Congreso Nacional. Y Aquí hay Caldera, ¿ah? una pregunta muy importante que hace la cuenta Zulia, una historia. Dice, ¿estás de acuerdo en la afirmación que los medios de comunicación nacional fueron parte de que el chavismo llegara al poder, incluyendo la postura por izquierda que muchos periodistas tuvieron? Estoy de acuerdo que la mayoría de los periodistas, como la mayoría de los venezolanos, como la mayoría de los latinoamericanos y europeos, por aquella de la formación, no solamente de la izquierda en los Claro. colegios, sino de la religión católica, Ujú. porque es muy parecida el mensaje de Jesucristo de aquella época, ¿ok? Claro. Con, y fue copiado buena parte de ese mensaje por el comunismo. De Bueno, hecho, Chávez usaba a Cristo para todo, prácticamente. sí, pero eso le hizo porque era un vagabundo, lo que quería era Exactamente. llegar, ¿ok? Pero de católico no tenía nada. En todo Claro. caso, Bueno, padre era social cristiano. el marxismo incluso es ateo, entonces digamos que es una cosa rara esa mezcla que hacen. Para que no le tuviera miedo. Para que no le Claro. tuviera... Entonces, esas consecuencias que tuvo esa frase para Napoleón Bravo, digamos, fue el exilio de alguna manera posterior a lo que pasó el 11 de abril, lo que hablamos anteriormente. No, el exilio tuve que hacerlo porque a Chávez Frías, como a todos los presidentes en el programa, yo, que era el productor del programa, el único responsable de lo bueno y lo malo que se hacía en el programa, porque yo dirigía mi equipo. A mí, que nadie nunca en Venevisión me dijo, haz esto o haz lo otro, métete con fulanito, no me gusta esto, no me gusta otro, lo máximo que me podían decir, mira, llamó José Vicente Rangel para amenazar y demás, pero no me dijeron, no repitas el tema, sino Claro. para que el vagabundo ese, ¿no? Que es uno de los seres más nefastos que ha tenido Venezuela en toda su historia, junto con Cercita, vamos a estar claro, él llamaba a otro, pero más nada. Nadie me dijo que esta cosa. Y el día que yo dije, tenemos nuevo presidente, sí, teníamos nuevo presidente, pues Germán Estanga no fue presidente, lamentablemente, por 3 días. El ¿Y presidente, ¿ya? por qué fracasó entonces? Por qué cree que fracasó ese día, Bueno, ese 11 de abril? Chávez Frías, que siempre fue un cobarde, Ujú. por ejemplo, el 4 de febrero fue el único que no salió. Él se escondió en el Museo Histórico, que ahora es el museo donde Sí. supuestamente, un muñeco donde supuestamente está él enterrado, cosa que no es verdad. Pero bueno, ok, él se escondió y él cortó toda comunicación, inclusive con la mujer con que él conspiraba, que se llama Irma Marxman, con sus hijas, porque la mujer con la cual se Esa era casó, una de sus mujeres, de sus tantas. no contó para nada nunca. Entonces, él allí, ese día, eh, y el 4 de febrero, todo el mundo lo vio por televisión, que no lo vio se olvidó, es cuestión de la persona, pero él se entregó y se fue a Fuerte Tiuna para entregarse porque estaba acusado de que por televisión vimos cómo violaba descaradamente los dos puntos más importantes de la Constitución Nacional. El derecho a la vida. Águila 1 no mandó a sacar el ejército para matar a la gente que estaba allí. Y segundo, el derecho a la libertad de expresión.
Él lo mandó a cerrar los canales en vivo. Los canales partieron la pantalla. Entonces, esa multitud que fue la sociedad civil, no fueron los partidos no querían, no se acuerdan que los partidos te decían, salgan, pero tienen que ir, ¿dónde es que nos dijo el gobierno que hasta dónde podíamos llegar? ¿Cuál es la línea? A 5 cuadras antes del ministerio tal, entonces iban hasta... Claro, eso es como pedirle permiso a Chávez para ver si te podemos tumbar. Pero hicieron los partidos, porque los partidos políticos, primero, los que estaban al frente del partido, pero que son los que están ahora, son exactamente los que hundieron esos partidos. No son los Rómulo, no son los herederos de Rómulo Betancourt, ni de Rafael Caldera, ni de Jovito Villalba, ni de Gustavo Machado. Son los que hundieron esos partidos. Junto, es verdad, una cosa terrible. Bueno, pero ya los partidos políticos, digamos, desde su nacimiento traían también bastantes cosas raras. En el año 45, ya desde el año 45 se veían estos milicianos de Acción Democrática, que eran una cosa medio similar a lo que podríamos ver en los colectivos hoy. Era gente que andaba armada. Hay recortes de prensa donde incluso en Mérida, claro, robar... Sí, porque acuérdate que Rómulo Betancourt venía de Costa Rica de casarse justamente con la muchacha, la joven, de los dirigentes más importantes del Partido Comunista de Costa Rica. Claro. Nunca militó abiertamente en el Partido Comunista, pero sí era de izquierda. Por supuesto. Bueno, Acción Democrática es un partido que siempre ha sido de izquierda, pero no sé, creo que sus seguidores no se han dado cuenta que son de izquierda. Sobre todo en aquella época que le caían con cadillas a los copellanos y a los guerreristas cuando querían hablar en las manifestaciones. Sí, pero cuando ya Rómulo Betancourt regresa en el año 59, es otro, ¿no? Es un demócrata y es un luchador por la democracia. Claro, y es donde hace esa ruptura con Fidel Castro en esa extraña visita del 23 de enero de 1959, que Wolfgang Larrazábal, entre otros, lo reciben prácticamente como un dios en Caracas, ¿no? Bueno, pero vamos a estar claros. En el año 1959, para el mundo entero, Fidel Castro ni era comunista, ¿okay? Y además era el Robin Hood, el que venía a sembrar una democracia, a instaurar en la Cuba de Batista una democracia, con su crucifijo también. Lo que pasa es que el personaje de Fidel Castro incluso en esa época tenía una dialéctica muy marxista y marcada también. No, el personaje de esa época de Fidel Castro en el año 59 y en la montaña, tan no tenía ese personaje, que uno de los apoyos que recibió armas las recibió de los Estados Unidos, también de Venezuela. Y de Venezuela. Y la campaña esta del Bolívar para la Sierra Maestra. Pero no era ve bien su discurso para que tú veas que su discurso era la política, la democracia, hay que acabar con las dictaduras, las elecciones, todo eso. Lo grave fue cuando Fidel Castro fue uno de los invitados en la segunda toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Ese era el punto. Ya después, o sea, se puede entender, quizás, se puede entender que en el año 59 Fidel Castro, bueno, vamos a darle el ser abogado del diablo y demás, se puede entender que no sabían que era comunista, pero ya después de más de 30 años, que Fidel Castro vuelva a Venezuela como un visitante a esa mal llamada coronación de Carlos Andrés Pérez, ¿a qué se debía ese amor-odio entre los partidos de la democracia con la dictadura cubana? Es una cosa que muy pocos venezolanos logran entender. Mira, yo te voy a contestar las dos cosas. Primero, búsquense en la prensa de la época, que ahora por internet se puede conseguir. Sí, por supuesto. La carta de bienvenida. Los 911 firmantes. Todos los que firman allí, que ahora se dan... Esa carta la publicamos acá en Venezuela Inmortal y bueno, generó bastante incomodidad en algunos sectores políticos y intelectuales. Dándole a Fidel Castro, léanlo. Lean a esos que ahora señalan, que es que que aquel, señalan. Para esa época, en el año 1979, porque él estaba celebrando los 20 años en el poder, yo consigo una entrevista con Fidel Castro. Y entonces, esa entrevista está aquí en la cadena ABC norteamericana, y esta entrevista yo la voy. En Venezuela se escuchó solamente por radio, porque yo estaba en Radio Aeropuerto,
y lo publiqué en la revista donde yo estaba trabajando, que se llama Semana. Ahí la pueden ver. Ahí yo le preguntaba, entre otras cosas, a Fidel Castro. Estamos hablando del año 1979. Mire, por aquí pasó Santiago Carrillo este año, que es uno de los fundadores del eurocomunismo. Una de las bases del eurocomunismo, una de las afirmaciones, es que eso que es la dictadura del proletariado no se justifica como dictadura cuando el proletariado ya está en el poder, lo ejerce y está bien sostenido. Usted está celebrando 20 años en el poder. ¿Hasta cuándo usted justifica su dictadura? Buena pregunta. Pues la pregunta. Esa fue la primera de las 3 discusiones que yo tuve. ¿Qué responde Fidel? ¿Qué dice Fidel de esa cosa? Te confieso que no me acuerdo porque yo estaba sumamente nervioso y de aquí me fusilan. Es lo que yo pensé para mí, pero era mi obligación. Claro. No estuviera a favor ni en contra de él. Las preguntas que yo hago, las hago para un público, pensando Claro. esto es lo que quiere el público que se conozca, más aún. Pero Jiménez no me quería, bueno, yo no podía salir de Cuba, me negaron el... Por fortuna, el embajador de Cuba en Venezuela, llamado Norberto Hernández, estaba en La Habana. Y yo tenía... Porque parte de la entrevista la conseguí gracias a él. Y con respecto a esa entrevista de Pérez Jiménez que ibas a hablar, iba a empezar a hablar, ¿qué fue lo que te costó de esa entrevista? Esa entrevista la logro gracias a mi mano derecha de esa época, que es Rosalía Romero, la hermana de Aldemaro Romero. Ella era muy amiga, pero amiga de verdad, se lo demostró cuando él estaba preso en San Juan de los Morros, y los amigos se reconocen cuando están caídos y en las malas. Y era de los pocos amigos que tuvo Marcos Pérez Jiménez estando él preso. Él no me quería dar la entrevista porque le había dicho un periodista, creo que era Omar Lares, que no me diera la entrevista, porque yo no estaba de acuerdo con las dictaduras, que yo no estaba de acuerdo con su gobierno, no hablo de las dictaduras, con su gobierno, entre otras cosas, y que además yo era muy respetuoso. Entonces ella insistió y insistió. Por cierto, lo que no logró con la amante de Pinochet, que ya era muy amiga de la amante de Pinochet, que también quise entrevistarla. Es el único que se negó a que yo le entrevistara de todas las personas que me interesó entrevistar. ¿Y fue difícil entrarle a la entrevista a Pérez Jiménez? Cuando él me dijo que sí, y que me daba, creo que no sé, 10 minutos o media hora, y dije, yo he venido aquí desde Venezuela a entrevistarlo. Yo he venido aquí no a hacerle las preguntas que quieren escuchar sus seguidores, porque la respuesta que usted me puede dar no va a convencer a sus seguidores están convencidos. Yo quiero hacerle las preguntas que la gente que no cree en usted, la gente que considera que usted fue un ladrón, un asesino, todo lo que usted quiera decir, ¿no? Que usted sepa que le dicen, ¿no? Que usted hable de esos que le responda, ¿no? Y me responda, pero la grosería no va a ser mía, yo no lo voy a llamar a usted ladrón ni asesino, nada de eso. Yo voy a hacer mis preguntas respetuosamente. Ahora, que tenga éxito el programa no depende de mí, depende de usted. Y que usted convenza a la gente no depende de mí, depende de usted. Y Pérez Jiménez, después de la primera hora, me dio otra hora, estuvimos 3 días completos con Marcos Pérez Jiménez. Y él se despidió abrazándome. Importante. Fue cuando me dijo, mire, no sabe lo que me arrepiento de haber escuchado a otra gente, que usted lleve un año detrás mío para entrevistar. Muchísimas gracias, usted me hizo preguntas bien difíciles, pero yo creo que las contesté bien. ¿Y qué diferencia sientes al entrevistar, diferencias entre entrevistar a Pérez Jiménez y entrevistar a un Chávez? ¿Cuáles serían esas diferencias? No declaró a nadie, a Chávez Frías, un ángel. Si se leen, porque es que además la ignorancia es impresionante, los que dan afirmaciones
no pueden ser ignorantes en las afirmaciones que dan, tienen que tener base. La rebelión de Los Ángeles no es una frase de Ángela, es una señora, ¿no? que dijo al verlos caer, mira, en paracaídas, mira, esta es la rebelión de Los Ángeles, no sé cuánto. Y ese era un trabajo de grado, ni a favor ni en contra de ellos. Es un trabajo de ascenso de grado. Y si leen lo que ellos mismos dicen allí, es la más que total justificación para que ahora se alcen los militares. Y se hacen los primeros que se tienen que alzar son los que están en contra de toda esta gentuza y este narcotráfico. Sobre todo yo creo que los más cobardes de todos y que habría que enjuiciarlos son aquellos que dicen que ellos sabían que Chávez Frías prácticamente era comunista desde el vientre materno. ¿No? Fue una formación larga. ¿Saben más que Irma Marsman, ¿no? que fue su mujer y con quien conspiraba y quien le llevaba las conspiraciones? Que saben más que el compadre de Chávez Frías, que es el comandante Urdaneta, saben más que todos ellos. Y sí lo sabían que Chávez Frías era comunista, cosa que es mentira, por cierto, porque Fidel Castro, cuando el golpe que dieron el 4 de febrero, y véanlo en el Nacional del día siguiente, el primer telegrama que llega apoyando a Carlos Andrés Pérez es el de Fidel Castro. Más aún, Fidel Castro declara que son unos vagabundos esos del 4 de febrero. Claro, pero es la lógica siempre de Fidel Castro. Por un lado lanzas el golpe a los militares y por otro lado le das el espaldarazo a Carlos Andrés. Chávez no era comunista. El único comunista en esa familia era Adán Chávez y era comunista abiertamente. Porque además en esa época tú podías ser abiertamente comunista. O sea, no está prohibido que tú fueras abiertamente comunista. Es más, yo creo que hay que enjuiciar a toda esa persona que sabiendo que Chávez Frías era comunista, que no salieron a la calle para impedir no solamente que saliera de la cárcel, sino que además que fuera candidato y que no ganara las elecciones. ¿Esa gente dónde está? Esa gente es una cobarde. Claro. ¿No? Que Chávez Frías nos había engañado a todos creyendo que era un demócrata y resulta tan golpista como Rómulo Betancourt, por cierto. ¿Okay? Era golpista, tan golpista como fue Rómulo. Exactamente. Entonces, esa gente, ¿por qué no salió a luchar por Venezuela ahora que son tan valientes a través de los Twitter? No bueno, y lo que pasa es que ya el tiempo que nos da Instagram Live es contado y se cierra solo, no da tiempo que uno lo cierre. Entonces, ya sería, digamos, bueno, si podrías darle un mensaje a los venezolanos que desde hace mucho tiempo no te veían en la televisión ni en ninguna parte, que ahora te ven nuevamente en YouTube en 24 horas, ese nuevo lanzamiento que haces, con nuevas entrevistas y nuevos personajes. ¿Cuál sería o cuál puede ser desde tu visión el futuro de Venezuela en este momento? No tengo ¿Qué puede pasar? No lo sé lo que puede pasar, todo depende de nosotros mismos los venezolanos. No tenemos buenos dirigentes, lamentablemente. Ya murió los grandes dirigentes, pero los países generan los grandes dirigentes en los momentos de crisis. Van a salir grandes dirigentes porque a lo largo de nuestra historia han salido. Pero Venezuela puede librarse de estos narcotraficantes como puede dividirse, como la pueden dividir. Bueno, solamente de la dirigencia política. Ojo, también del apoyo que puedan tener y de la unidad que haya para derrocarlos. Y se me olvidó decirte que